Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Un grito recorre las calles en los Estados Unidos. Los manifestantes protestan por la decisión de un jurado en Nueva York que, pese a conocer estas imágenes, decidió no llevar a juicio a un policía blanco implicado en la muerte del afroamericano Eric Garner. Renacen los viejos fantasmas del racismo que parecían superados en los Estados Unidos. Estoy absolutamente comprometido como presidente de Estados Unidos a garantizar que tengamos un país en el que todo el mundo cree en el principio fundamental de que somos iguales ante la ley. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde nuestros estudios en Nueva York, la activista de derechos humanos Hannah Hetzer y el reconocido abogado y experto en leyes policiales Barry Deonarin analizan el creciente respaldo que han tenido las manifestaciones antirraciales que sacuden a los Estados Unidos y debaten si existe o no un patrón de impunidad en los casos que exoneran a policías blancos por la muerte de ciudadanos negros. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: no cesa la protesta que en Estados Unidos suscitó un jurado de Nueva York que, respondiendo a los procedimientos judiciales de su estado, decidió no formularle cargos a un policía blanco implicado durante un procedimiento policial en la muerte del ciudadano afroamericano Eric Garner. El punto clave de esa noticia: al unísono, miles de manifestantes gritaron y continúan gritando en las calles: no puedo respirar, no puedo respirar. Esta arenga recoge la última frase que repitió 11 veces Eric Garner en el momento en el que el policía Daniel Pantaleó se aferró a su cuello, haciéndole una llave de asfixia que tenía como objetivo inmovilizarlo. Horas después de ese brutal operativo policial, el afroamericano murió en un hospital de Nueva York. Una multitud enfurecida repitió esta frase sin cesar en las calles de Nueva York. Son las mismas palabras que, agonizando, logró pronunciar Eric Garner antes de morir. Era 17 de julio, entraba la tarde en Staten Island, en Nueva York, y este hombre afroamericano de 45 años discutía con dos policías locales, al parecer porque le impidieron vender cigarrillos en la calle de forma ilegal. Era Eric Garner, quien aparentemente ofuscado argumentaba a los policías las razones por las que trabajaba de esta manera irregular. La cámara de un celular captaría lo que serían los últimos momentos de la vida de Garner. En un principio eran solo dos efectivos confrontándolo, pero tras varios minutos las palabras pasaron a los golpes. En la escena aparecieron otros dos efectivos más, pero fue Daniel Pantaleó quien desde la espalda aplicó una llave sobre el cuello de Garner y lo llevó al piso con la ayuda de sus compañeros. Garner no estaba armado, incluso ya inmovilizado mostró sus manos como signo de indefensión. Sin embargo, desde su espalda Pantaleó continuaba aplicando la técnica de inmovilización, que además es prohibida en el estado de Nueva York. Ya sin aliento, Garner repitió más de 11 veces:
Pero sus súplicas no fueron escuchadas por el policía. Eric, de 45 años, padre de 6 niños y con sobrepeso y asma, murió horas después en un hospital. Asfixia fue el resultado de su autopsia. El punto clave de la noticia: el abrazo mortal que le dio el policía Daniel Pantaleó a Eric Garner y la absolución judicial que tuvo detonaron intensas protestas en ciudades como Nueva York, como Chicago, Boston, Minneapolis y Atlanta. Los manifestantes denuncian que existe un patrón de impunidad en todos los procesos judiciales que involucran a policías blancos en la muerte de ciudadanos negros. Este argumento también lo dio la Organización de Naciones Unidas en las últimas horas. Y precisamente el hecho de que lo haya dicho las Naciones Unidas también ha generado mucho impacto en las personas que se manifiestan, no solamente en Nueva York, sino en las ciudades que acabamos de nombrar. Quienes protestan aseguran que las absoluciones de los uniformados reflejan la discriminación racial que sufren los afroamericanos en el sistema judicial de los Estados Unidos. Queremos que el Departamento de Justicia y el gobierno federal aborden el hecho de que el sistema de gran jurados a nivel estatal no funciona y parece que le falta la capacidad de lidiar con la policía y con preguntas de criminalidad y asesinatos. La inacción ilícita por el miembro de jurados de Nueva York, junto con Buck McCullough, quien manipuló y pervirtió el miembro de jurados del condado de San Luis, revela claramente un sistema judicial estadounidense en crisis. Debemos marchar, protestar y mostrar nuestra ira. Muy bien, integramos hasta ahora nuestros televidentes. A propósito del tema de hoy, les preguntamos a todos ustedes si consideran que los fallos que exoneran a policías blancos por muerte de afroamericanos representan para ustedes una acción legítima de la justicia o creen ustedes que hay una flagrante discriminación racial. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla para que ustedes entreguen la opinión que tienen frente a este hecho que es noticia no solamente en los Estados Unidos, sino todo el continente americano. A esta hora saludo en nuestros estudios de Nueva York a Hannah Heckscher, directora para las Américas de la organización Drug Policy, activista de derechos humanos y manifestante, apoya las marchas que condenan la muerte de Eric Garner. Y en nuestros estudios en Nueva York también está Barry Deonarín, es graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford, ex asistente fiscal frecuente, analista en diferentes medios de comunicación en todos los Estados Unidos. Voy a quedarme con Hannah, a quien quiero darle un saludo especial. Ella es una de las protagonistas de esta noticia, ha estado en estas manifestaciones que ya completan 2 días en la ciudad de Nueva York y es una reconocida activista de derechos humanos en los Estados Unidos. Hannah, bienvenida al programa La Noche y quiero conocer su opinión específica sobre la reacción que ha tenido en Estados Unidos este hecho, el caso de Eric Garner, que de alguna manera ha develado una supuesta discriminación racial, unos fantasmas que para muchos estaban enterrados en el pasado, pero están apareciendo nuevamente en el presente. ¿Cuál es su opinión, Hannah? Buenas noches. Es una semana muy triste en Nueva York. La gente está realmente sorprendida y confundida sobre la decisión de no llevar a juicio al policía que mató a Eric Garner. Desafortunadamente no es algo nuevo. Cada 28 horas en los Estados Unidos la policía mata a un hombre negro con casi total impunidad. Con este caso tuvimos más esperanza de justicia por 4 razones. Uno, porque fue grabado, hay un video de todo y podemos ver que la policía está utilizando una práctica no permitida dentro de la New York, NYPD. También Eric Garner no tenía armas y no estaba resistiéndose. También el médico forense dijo que es un homicidio. Y a pesar de todo eso, ni siquiera tuvimos la primera cadena, el primer nivel de justicia, ser llevado a un juicio al policía que mató. No hay ambigüedades en este caso, es blanco y es negro. Y la gente realmente se siente enfadada, se siente confundida y se siente triste, porque es una falta de justicia y es una vergüenza para nuestro país.
Hannah, permíteme, voy con Barry Deonarín, graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford. Señor Barry, yo quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes por qué razón cree usted, por qué razón legal, no entremos, digamos, a sentar una opinión frente al hecho, sino por qué razón legal este jurado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, tomó la decisión de exonerar a este policía. El video es evidente, pero también se han escuchado argumentos que indican que este ciudadano afroamericano claramente murió como consecuencia del asma, un asma que se aceleró en ese momento por esa táctica de estrangulamiento, bueno, esa táctica de asfixia, esa llave de asfixia que le propinó el uniformado estadounidense, pero de esa manera están justificando que la culpa no es del policía. Me gustaría que usted nos explicara este aspecto. Sí, en alguna forma es muy difícil de explicar lo inexplicable. Lo que pasó en este caso es que sí, señor Garner aparentemente tenía condiciones con su salud, asma, sobrepeso, pero a la misma vez el oficial claramente usó su brazo para estrangular al señor Garner. Entonces, la oficina del médico forense aquí en la ciudad estableció que su muerte resultó de homicidio. Eso quiere decir que un acto de otro ser humano causó su muerte. Aparentemente, durante el testimonio del oficial antes del jurado, él explicó que no usaba un método prohibido por la policía, pero que en el momento de detener al señor Garner usaba su entrenamiento para llevarlo al piso para esposarlo. Y es muy difícil de entender a pesar de las imágenes contundentes y fuertes en el video, pero parece que los miembros del jurado aceptó su defensa en decidir absolverlo de todos los cargos en su contra. Señor Barry, las diferentes organizaciones afroamericanas han dicho que el sistema está roto, inclusive han asegurado que la justicia es una parodia. Desde esa concepción, ¿usted cree que este caso de Eric Garner es un caso aislado o cree usted que realmente sí existe una política directa? Pues no hablemos de la policía, sino de la justicia estadounidense para juzgar en favor de los blancos y en contra de los afroamericanos en casos como este. Aparentemente, ese caso no es un caso aislado. Hemos tenido en ese país que debe de ser el país de igualdad, de hermandad, hemos tenido aquí una historia muy triste de casos parecidos. Yo recuerdo muy bien el año 92, el caso de Rodney King, que también fue grabado con el mismo resultado en el tribunal. Los oficiales fueron absueltos completamente en el tribunal estatal y después, en el caso federal, 2 de los 4 oficiales fueron condenados por haber violado a los derechos civiles del señor King. Eso es la esperanza aquí en Nueva York, que los fiscales federales van a lanzar un caso contra el oficial, en este caso también con el intento de condenarlo por haber violado los derechos civiles del señor Garner. Hannah Heckscher, también en Nueva York. Voy contigo en nuestros estudios centrales. Dentro de esas manifestaciones que ustedes han protagonizado en los últimos días, ¿cuál es la exigencia directa, la exigencia precisa que ustedes están haciendo al gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo cambiar esta situación? ¿Cuál es la reivindicación que tienen estas manifestaciones y que tendrá eco el próximo 13 de diciembre, fecha en la cual ustedes están organizando una manifestación que, según han dicho diferentes líderes de estas marchas, va a ser sin antecedentes porque están convocándola a través de redes sociales y supuestamente pues dicen ellos que van a tener una mayor acogida de las que ha tenido en los últimos 2 días las manifestaciones? ¿Exactamente qué es lo que piden ustedes? Queremos, antes de todo, una investigación federal sobre este caso. La investigación local
no fue suficiente para dar justicia. Entonces queremos que el Procurador General de la Nación mire este caso y que haya una investigación federal. Segundo, queremos un cambio total y profundo sobre las prácticas policiales en este país, acabar con la impunidad. Queremos videos que la policía lleva cámaras y que estas cámaras sirven para dar justicia, no como en el caso de Eric Gardner, donde fueron ignorados los videos. Tercero, queremos un cambio profundo, una transformación y una discusión sobre raza en este país. Abolimos la esclavitud hace mucho tiempo. Después tuvimos las leyes de Jim Crow con la discriminación racial en contra de gente negra. Y ahora no tenemos leyes racistas, pero tenemos discriminación y racismo institucional y racismo cultural. Y esto tiene que cambiar. El eslogan de las protestas y las marchas ahora es Black Lives Matter. Las vidas negras son importantes y es muy triste que en 2014 tenemos que todavía repetirlo, pero hasta el punto donde tenemos igualdad para todos en este país, tenemos que seguir repitiéndolo. Hanna, decisiones judiciales que terminaron recientemente en dos hechos aislados de no formularle cargos a los agentes involucrados en la muerte de dos afroamericanos reavivaron la tensión racial en los Estados Unidos. Los fallos que evitaron un juicio en los casos de Eric Gardner y de Michael Brown contrastan con otro trágico suceso ocurrido en el año 2012, la muerte del joven afroamericano Trayvon Martin a manos de un vigilante, quien tras una fuerte presión social sí fue llevado a juicio, pero finalmente resultó absuelto. Fallos judiciales similares frente a hechos distintos, pero todos con un detonante que ha provocado indignación en la comunidad afroamericana, personas de raza negra que aseguran ser víctimas de policías y autoridades de raza blanca. A diferencia de otros casos, el de Eric Garner generó un impacto mayúsculo gracias a que en este video pudo evidenciarse claramente lo sucedido horas antes de su muerte, que según dictamen forense fue por asfixia. En la imagen quedó registrada la escena de violencia cuando el afroamericano de 43 años fue sometido por un grupo de policías, entre ellos Daniel Pantaleo, quien haciendo una llave en el cuello de Garner lo llevó hasta el piso con ayuda de sus compañeros. A juzgar por el video, Garner no agredió a los agentes ni física ni verbalmente, tampoco estaba armado. Pese a ello y al trágico desenlace, un gran jurado de Nueva York decidió no presentar cargos criminales contra el policía involucrado. La exoneración de Pantaleo es igual de controversial a la del policía Darren Wilson, señalado como responsable de la muerte con arma de fuego del afroamericano Michael Brown, de 18 años, ocurrida en Ferguson, Missouri, el pasado 9 de agosto. El jurado deliberó por 2 días tomar su decisión. Determinaron que no había una causa probable para emitir cualquier cargo contra el señor Wilson y no había ninguna opción para imputar estos cargos. En este caso, el oficial agresor aseveró en su defensa que disparó en al menos 6 ocasiones cuando Brown, según él, lo agredió al ser requerido en una calle. No sé qué podía golpearme después de eso, ni cómo, solo sé que hubo una descarga de agarrones y empujones. Del preciso momento de los hechos, ninguna imagen fue publicada como evidencia, pero sí este video de un supermercado, donde al parecer Michael, la misma noche de su muerte, habría robado una cajetilla de cigarrillos en un supermercado. Otro confuso caso que generó indignación ocurrió el 26 de febrero de 2012 en Sanford, Florida. Contrario a los hechos de Nueva York y Ferguson, este sí logró ser llevado a juicio tras una fuerte presión social. Trayvon Martin, un afroamericano de 17 años, murió al recibir un disparo en el pecho por parte del vigilante voluntario George Zimmerman, quien, según su versión, consideró al joven como sospechoso, por lo que decidió seguirlo. La persecución terminó en enfrentamiento. Zimmerman dijo haber actuado en defensa propia y mostró algunas lesiones que aparentemente le produjo Trayvon en su cabeza.
La justicia acogió esos argumentos y le dio la razón al agresor, absolviéndolo en juicio el 13 de julio de 2013. Muy bien, integramos hasta ahora en nuestros estudios en Washington, los estudios de NTN 24, a Matthew Few. Es jefe adjunto retirado del Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos. Señor Few, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Soy retirado. Señor, exacto, señor retirado. Quiero preguntarle específicamente sobre su experiencia cuando pues, usted tuvo este cargo de autoridad en los Estados Unidos. Desde esa perspectiva, señor Few, ¿usted cree que los policías de los Estados Unidos claramente son racistas? ¿O estos son accidentes que en algunos casos son desencadenados precisamente por la presión que existe en ese momento, por las circunstancias que se dan en ese momento, y en otros casos sencillamente pues porque un policía tiene que actuar ante la negativa quizás de un ciudadano a no dejarse requisar, o inclusive cuando huye de un requerimiento policial? ¿Hay racismo? ¿Es una política institucional o son hechos aislados? Señor Few. Bueno, desde mi experiencia en 32 años, entendiendo lo que pasa allí, creo que los datos empíricos dicen que hay racismo, y mi experiencia también lo dice, porque, bueno, en muchos incidentes yo pude haber usado la fuerza excesivamente, pero encuentro que muchas veces los oficiales, cuando se molestan o cuando vemos incidentes particulares, cuando vemos, por ejemplo, la situación de Michael Brown, parece haber oficiales en donde la emoción prima. Por alguna razón, ellos sienten que la fuerza bruta es necesaria y por eso es que la usan y la justifican. Cuando empezamos con las justificaciones, ellos vienen con todas las razones por las que se debería usar el uso de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza. Yo diría que no. Hay un asunto de por qué estos oficiales están asesinando a estas personas de color y por qué estos oficiales siempre se confrontan con estos escenarios si los sospechosos blancos no están siendo asesinados a la misma tasa. Señor Matthew, una de las soluciones que han dado las autoridades estadounidenses tiene que ver con unas cámaras con las cuales van a dotar a los oficiales, a los policías estadounidenses, y también les van a dar capacitación. ¿Cuál es su opinión frente a la respuesta que están dando las autoridades en los Estados Unidos para enfrentar esta supuesta discriminación racial desde los organismos policiales? Bueno, las cámaras en los uniformes son buenas. Yo tengo alguna preocupación sobre estas cámaras y es que, bueno, yo ya he dicho este punto muchas veces. Si vemos, por ejemplo, usted en algunos casos hay cámaras en donde no puede haber una mejor visión. Hay cámaras que ya están siendo supervisadas por el Departamento de Justicia y también están viendo cómo algunos oficiales no reciben ninguna asistencia para brindar los primeros auxilios a las personas que son afectadas por el uso de la fuerza, por ejemplo, o por las personas que usan llaves de ahogamiento. Hay personas, oficiales que actúan de manera completamente absurda. Los escenarios de si funciona o no el entrenamiento de policía, quiero decir que el entrenamiento funciona. No es el entrenamiento que determina la discreción que yo tengo cuando yo tengo asuntos con una persona porque es una persona negra o es una persona blanca. Si yo tengo estos miedos, esta predisposición cuando llego a la escena, entonces yo voy a operar a partir de esos miedos. Y lo que vemos es que los datos empíricos dicen que los oficiales blancos matan a personas negras 21 veces más que lo hacen con las personas blancas. Así que hay un problema. El problema es la raza. No creo que usted pueda entrenar
a estas personas sobre la raza para ser neutrales. No creo que se pueda hacer. Creo que se requiere disciplina, creo que se requiere tomar algún tipo de acción cuando se ve el uso excesivo de la fuerza, y también se requiere un escrutinio detallado de quién llega a estas fuerzas policiales y quiénes están predispuestos frente a estas nociones estereotipizadas de lo que son las personas. Señor Matthew, usted habla de cuestiones estereotipadas de lo que son las personas. ¿Qué tanto tiempo entonces llevará ese cambio de mentalidad en los policías estadounidenses? Porque entienda usted que en este momento es cuando se está dando este problema, existen unas manifestaciones en las calles y la preocupación de las autoridades es creciente. ¿Es posible que en el corto plazo haya un cambio de actitud por parte de los policías en los Estados Unidos frente a las minorías como los afroamericanos? Bueno, creo que usted tiene que ver las políticas y los procedimientos que tenemos con respecto a la discreción de los policías. Un ejemplo puede ser esta fallida guerra de las drogas, personas que cometen ofensas menores. Yo escribí en mis artículos sobre la responsabilidad que tienen estas personas, estos oficiales que se involucran en incidentes. Alguien tiene que tener la responsabilidad. Los grandes jurados y los fiscales también pueden tener influencia sobre estos jurados. Vimos lo que pasó en Ferguson y vimos también lo que pasó en Nueva York y en todo el país. Así que tiene que haber mecanismos internos que ayuden a generar cambios inmediatos, tal vez a cambiar el enfoque en la guerra contra las drogas, a la legalización de la marihuana, por ejemplo, o mirar cómo están deteniendo los oficiales a las personas. Esto tiene que ser grabado, tiene que ser notificado. Los abusos tienen que detenerse. Creo que esto tiene que hacerse inmediatamente. Y también debe haber revisiones de rutina para estas personas que están actuando irresponsablemente, oficiales. Y esto puede llevar a un desescalamiento de las muertes de las personas afroamericanas por parte de la policía en escenarios en los que de pronto no habrían resultado muertos. Señor Matthew Fogg, yo le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido y por supuesto el análisis desde una experiencia viviente que usted está haciendo, porque usted vivió en carne propia los procedimientos a los cuales se enfrentan los policías en Estados Unidos, y desde esa perspectiva es que hemos querido consultar su opinión. Señor Matthew, muchas gracias por haber atendido a nuestra audiencia del canal NTN 24 en todo el continente americano. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes si consideran que los fallos que exoneran a policías blancos por muerte de afroamericanos representan una acción legítima de la justicia o una discriminación racial. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter de todo el equipo periodístico. Voy a leer algunas de las opiniones que me llegan hasta ahora. Carla Dacaret, según ella, dice que deberían ser judicializados todos los presentes desde quien hace la maniobra. Y Berta Bolaños nos dice hasta ahora: es difícil creer que actúan por hacer justicia. Qué casualidad, los policías blancos matan a afrodescendientes. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos con nuestro periodista de NTN 24 en Nueva York, Julio César García, quien nos va a estar contando exactamente qué sucede hoy en Nueva York y qué sucederá el próximo 13 de diciembre, día para el cual está convocada una multitudinaria marcha en protesta por las decisiones que ha tomado la justicia en referencia a hechos que vinculan a policías blancos en muerte de afroamericanos. Ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.